Perfectos en Cristo, parte 2. La semana pasada había empezado a compartir con ustedes esta palabra que es muy difícil para nosotros pronunciarla, porque no hemos llegado al correcto entendimiento en realidad de lo que dice la Biblia referente a esta palabra. Y por lo tanto tenemos esa dificultad de poder pronunciarla porque en nuestro entendimiento pensamos de que la palabra perfecto no podemos tener ninguna falta en lo absoluto y por lo tanto eso es imposible de poder llegar a ser. La semana pasada empezamos hablando acerca de esta palabra perfecto y nos dimos cuenta de que en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablaron acerca de esta palabra, inclusive obviamente Dios inspira a los profetas, el Espíritu Santo inspirando a los profetas para que digan esto, lo que han escrito. Cuando ellos se refieren, cuando a una persona tiene un corazón perfecto, está hablando acerca de su fidelidad. Espero de que a esta altura pues ya lo tengan claro. Y esto es lo que hemos compartido con ustedes los días miércoles que tenemos el estudio, los días viernes o jueves para nuestros hermanos en Colombia y los jueves también para nuestros hermanos de habla inglesa. Y esto es lo que hemos tratado de enfatizar. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios habla de un siervo, un hijo o una hija de Dios que tiene el corazón perfecto porque es una persona que es leal, consagrado, entregado y más que todo cuando cumple el pacto y la ley mosaica en aquel tiempo. Entonces, esto es lo que la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca de tener un corazón perfecto. No se está refiriendo necesariamente a todas las más cosas que hay alrededor, como ya lo hemos visto en el ejemplo del rey David. Así como el rey David tenía un corazón perfecto porque era leal, consagrado a Dios y a la ley mosaica, también tuvo sus problemas, pero sin embargo, Dios lo considera como un hombre perfecto, con un corazón perfecto. Porque siempre él venía a Dios cuando se encontraba en problemas y cometía pecado. Y se arrepentía y venía a Dios. Pero él nunca se apartó de su Dios, nunca se apartó de los estatutos del Antiguo Testamento. Él mantuvo su lealtad a Dios y por lo tanto era un corazón perfecto. Y este es el ejemplo, podríamos decir, más claro que podemos ver en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Habían muchos otros reyes también, alrededor de 6 reyes, que fueron bien parecidos a David, pero no como David. Pero hay un versículo, en realidad podemos decir mucho más de esto, de este tema en el Antiguo Testamento, pero el tiempo no nos permite porque queremos movernos ahora al Nuevo Testamento. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, que ya lo vimos un poquito la semana pasada, me gustaría meditar algo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9.
Aquí Dios, o mejor dicho, el escritor del libro de Crónicas, segunda de Crónicas 16, versículo 9, habla acerca de que los ojos de Jehová contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. En otras palabras, leal, confiado o comprometido para con Él. ¿Para con quién? Con Dios. Este pasaje, Dios habla acerca del rey Asa. Algo que no comenté acerca del rey Asa en los estudios es de que este rey, que es de la descendencia del rey David, el Señor lo tocó y era tan consagrado a Dios de que Él ordenó de que todo hombre y toda mujer de Israel, esto es ya cuando el pueblo de Israel estaban divididos. O sea que él es rey de Judá aquí en este momento, el rey Asa. Este hombre llegó tanto la convicción en su corazón de que usted lo puede leer en ese libro, Segunda de Crónicas, en el capítulo 15 y 16. Llegó tanta la convicción y esto que fue lo que me impactó al leerlo, de que él ordenó de que todo hombre y toda mujer, adulto o pequeño, cumpla la ley mosaica. Escuchen esto. Y si no lo cumple, hay pena de muerte. Y llegó hasta esa posición. ¿Se dan cuenta? Interesante esto. Aquel que no cumplía con la ley mosaica era puesto a muerte. Y yo me imagino que todo el pueblo de Israel ha tenido que haber obedecido. Pero era tanta la convicción de este hombre de que dijo eso. Eso puso como decreto. Imagínense si esto imagínense, porque no es cierto, pero esto sí ocurrió en el Antiguo Testamento. Si eso se implantara el día de hoy, aquel que no alaba a Dios tiene la pena de muerte. Imagínense, todos estarían primeritos en la iglesia, tempranitos por la mañana, alabando al Señor, glorificando su nombre. Pero se dan cuenta cómo sería esto si se pudiera en práctica el día de hoy. Pero eso sí, fue un decreto en el tiempo del rey Asa. Y todos adoraban al Señor. Y todos estaban leales. Y todos tenían, escuchen, un corazón perfecto. Porque estaban viviendo de acuerdo a la ley mosaica. Interesante. Y es por ello de que ahora el problema es de que cuando este rey tuvo amenazas en realidad esto es triste, amenazas de las 10 tribus del norte sitiaron la ciudad de Jerusalén. Sus hermanos, ¿ok? Sus hermanos que estaban judíos, que eran del norte, sitiaron Jerusalén para matarlos. O sea que guerra entre ellos existió por muchos años. Habían problemas entre el norte y el sur. Entonces el rey Asa envía una comisión
al rey de Asiria pidiendo ayuda. Entonces, pide ayuda para que el rey de Asiria remueva a los de Israel que están sitiando Jerusalén para que los deje libres. Entonces, el rey Asa pide ayuda a Asiria y no a Dios. En esta situación es lo negativo de este rey. Entonces, y es por ello que Dios le dice en este versículo, lo que leímos en este momento, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Y esto yo lo veo muy claro también el día de hoy, porque veo de que los ojos de Jehová, los ojos de Dios, dice, van por toda la tierra. En inglés dice to and fro. Está como si estuviera buscando. Dice, buscando en toda la tierra aquellos que tienen un corazón perfecto. Perfecto o un corazón leal, un corazón comprometido, un corazón consagrado, para manifestar su poder por medio de aquellas personas, hombres o mujeres, que tienen un corazón comprometido. No voy a entrar en detalle al significado de esto porque lo expliqué, estaba compartiendo de esto con nuestros hermanos en el estudio bíblico el miércoles. Pero quiero moverme ahora al Nuevo Testamento y empezar a compartir qué es lo que dice Jesús, qué es lo que dice el Nuevo Testamento en relación a esta palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 48 y luego vamos a regresar al 38 para tener un poco más de entendimiento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento habla al respecto? Antes de leer eso, déjeme decirle lo siguiente. El Nuevo Testamento empieza en Mateo, pero no el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto empieza en la cruz, cuando muere nuestro Señor Jesucristo. En realidad, el testamento también debería empezar en la cruz cuando muere Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento empieza a ser activo o empieza cuando el testador muere. Porque mientras una persona tiene un testamento que da a sus hijos, ese testamento no tiene eficacia hasta después de la muerte. Usted lo va a encontrar eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 15. Está esto lo que dice del testador tiene que morir antes de que el testamento entre en efecto. Pero la palabra del Señor dice, mejor dicho, los que han escrito, los que tienen las editoriales que han hecho a imprimir las Biblias, han puesto el Nuevo Testamento a partir de Mateo. Ok, entonces, pero en los evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y manifiesta su vida en los evangelios, el antiguo pacto todavía está en efecto, como sabemos. Pero Él empieza a revelarnos en su vida terrenal
nos empieza a revelar lo que es vivir en el nuevo pacto, a pesar de que Él está en el antiguo pacto, viviendo bajo el antiguo pacto. Entonces, y es por ello de que lo que vamos a leer en este momento, lo vamos a entender. Repito nuevamente, Él vino a mostrarnos lo que es vivir en el nuevo pacto o lo que es tener un corazón perfecto en el nuevo pacto, pero Él estaba viviendo en el antiguo pacto. Entonces, vamos a ver el cambio que hay del antiguo pacto al nuevo pacto. Porque cuando entramos en un nuevo pacto con Dios, o mejor dicho, nosotros en Cristo, porque el nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo, y nosotros estamos en el Hijo, un nuevo pacto demanda una nueva ley. No podemos vivir en el nuevo pacto con la ley mosaica o la ley antigua. ¿Se dan cuenta? Sería contraria a la voluntad de Dios de entrar en un nuevo pacto y continuar viviendo en el antiguo pacto mosaico. Entonces, lo que vamos a leer a continuación nos habla de eso. Y en el versículo 48, nuestro Señor Jesús le dice a sus oyentes, y en este caso a sus discípulos, le dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. ¿Cómo es que? Acuérdense, esto es antes de la cruz, ¿ok? Antes de la cruz. Pero quiero que entiendan esto, de que esto es lo que yo he podido ver cuando uno estudia la palabra de Dios. Jesús está hablando algo acerca de que es imposible para el hombre poder cumplirlo en el tiempo que Él está hablando esto. Todo esto va a tener que tomar efecto después de la cruz. Porque en el Antiguo Testamento nadie, excepto David y algunos de los reyes, vivían en esa perfección, pero en esa perfección obedientes a la ley mosaica. Pero aquí Jesús dice, nuevamente lo repito: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús acá? Entonces leemos, ahora nos retrasamos un poquito, 10 versículos atrás, en el versículo 38 del mismo Mateo 5:38, esto es lo que dice Jesús. Y es por ello que vamos a entender el versículo 48, lo que acabo de leer primero. Versículo 38, dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde está eso? Eso es lo que era antes, eso es lo que era la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Si usted lee el libro de Levíticos, en el capítulo 24, usted va a leer ese pasaje, en donde la ley mosaica decía de que si alguien, supongamos, dice, si alguien te da un puñete en la cara y te rompe los dientes, tú tienes derecho de ir y hacer lo mismo, diente por diente. Y si alguien te saca un ojo, lo estoy expandiendo, en realidad dice, si alguien mata a un hombre
ese tiene que morir. Si alguien te rompe la pierna, al propósito, tú puedes ir y romperle la pierna. Eso está en la ley mosaica. Si alguien mata a un hombre, ese hombre tiene que morir. O sea que es diente por diente, vida por vida, lo que te hagan, la ley te ampara de poder poner las cosas a la par. Si matas un animal, tienes que reemplazarlo con uno vivo. Eso es lo que habla la ley mosaica. Y podemos ir, ¿me entienden? O sea que vemos que la ley mosaica tiene sus reglamentos para que el pueblo pueda vivir en paz. Porque si alguien te rompe un diente, entonces, y no pasa nada, por lo menos te la puedes descobrar, ¿me entienden? Entonces luego dice acá, en este versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted se pone a pensar, parece de que el Nuevo Testamento es peor de cumplirlo que el Antiguo. Porque por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tú tenías la oportunidad de descobrarte. Pero aquí el Señor te dice, si alguien te dio un puñete en la cara, ponle la otra. Entonces, esto es más difícil de poderlo cumplir. Por lo menos en el Antiguo me la podía descobrar. Entonces, muchos piensan de que el Nuevo Testamento es más difícil de vivirlo que el Antiguo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hay 613 leyes, leyes civiles y leyes espirituales. Entonces, algunos creen de que el Nuevo Testamento dice que es más difícil. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 1500 leyes. El Antiguo Testamento tenía 603. Entonces, se piensa de que es más difícil de vivirlo. Entonces, lo que está hablando aquí nuestro Señor, está hablando acerca de lo que era en el Antiguo y ahora cómo va a ser, porque les digo, Él en este momento está hablando en el Antiguo Pacto, cuando todavía está vigente el ojo por ojo y diente por diente. Pero Él les dice, si te dan una mejilla, ponle la otra. O sea, eso no era aplicable en ese tiempo que Él estaba, porque la ley antigua está vigente todavía. Pero Él nos está hablando algo de que es del nuevo pacto, pero el nuevo pacto todavía no había empezado todavía, porque Él no había sido aún glorificado. Entonces nos está hablando de algo que tiene que ocurrir cuando Él muera en el nuevo pacto. Entonces, si usted continúa leyendo, entonces usted se va a dar cuenta de que en aquel tiempo los hombres no vivían de acuerdo a lo que Él está diciendo, sino que tiene que ser algo después. Y luego en el versículo 43 continúa el Señor diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan o os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil amar, es fácil amar a los que os aman, ¿sí o no? Cuando son bien amables, entonces es fácil amarlos, pero ama a aquel que no quiere ser amado. ¿Me entiende? Eso puede ocurrir. Pero eso es algo, ¿ok? Voy a seguir leyendo, no quiero adelantarme. Versículo 46 nuevamente, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces ahí es donde el Señor dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Exacto, entonces lo que Jesús está apuntando no es necesariamente lo que está escrito en el Antiguo, pero lo que va a ser ahora en el Nuevo. Y nosotros ya sabemos, porque conocemos la palabra, de que solamente puede ser posible cuando entremos en ese nuevo pacto, cuando hayamos nacido de nuevo, cuando recibamos un nuevo corazón, porque para eso es el nuevo nacimiento. O sea, es imposible de que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que dice Jesús acá, lo que corresponde al nuevo, si es que nuestro corazón no ha sido regenerado, si es que nuestra vida no ha sido cambiada. Porque nuestra perspectiva es diferente. Un corazón que ha sido regenerado no está buscando revancha. ¿Quién nos da el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Entonces, cuando tenemos un nuevo corazón, cuando tenemos una nueva naturaleza, es la única forma que nosotros podamos ver esto, lo que dice nuestro Señor Jesús, es posible. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender? Aquí hay algo bien interesante. En el capítulo 6 de Mateo mismo, esto ya lo hemos estudiado en el pasado. Entonces, lo que nos quiere dar a entender nuestro Señor Jesucristo acerca de tener un corazón perfecto en nuestras vidas ahora, no tiene que ver en cumplir lo externo o la ley externa. Nos está invitando a ver la vida con diferentes ojos, de tener diferente perspectiva. Entonces, en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 22, dice el Señor esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, otras traducciones tienen esta palabra perfecto. Si tu ojo es perfecto o bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo o maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que el Señor nos está dando a entender
de la comparación de ser perfecto en el antiguo y ser perfecto en el nuevo no está en cumplir la ley, sino de ver la vida de diferente perspectiva. Nos está invitando a vivir de acuerdo a esta nueva creación que nosotros somos el día de hoy. Y una nueva creación vive de acuerdo a la revelación de que quiénes somos nosotros en Cristo. Y cuando entendemos de que quiénes somos nosotros en Cristo, entonces, como dice este versículo 22, nuestro ojo será bueno o perfecto. Está hablando, dice, si tu ojo es bueno y es perfecto, entonces dice, tu cuerpo está lleno de luz. Si tu perspectiva, si la forma como tú ves las cosas es bueno o perfecto, quiere decir de que en ti tu cuerpo está lleno de luz. Tienes revelación, tienes conocimiento de tu identidad, tienes la revelación de qué es lo que Jesús ha hecho por ti. Tú tienes el entendimiento de quién eres ahora como un hijo de Dios. Entonces, cuando has llegado a ese entendimiento de la palabra, entonces tu cuerpo está lleno de luz. Ya no tienes más tinieblas. Y si alguien te golpea en la mejilla y tú, en vez de poner la otra, pones la otra, pero es para agarrar vuelo y dar otro, no estás caminando en esa luz. No tienes esa luz. Pero usted va a decir, pero es tan difícil de poder hacer esto. Si tú estás viviendo ojo por ojo y diente por diente, no tienes esa luz. No tienes, si estás buscando revancha por lo que te han hecho, no tienes esa revelación, no tienes esa luz en tu vida, no está en ti. Entonces no la tienes clara. Entonces lo que el Señor nos está diciendo acá, si tu ojo es bueno, refiriéndose, si tienes el conocimiento y el entendimiento de lo que Jesús hizo, entonces tienes el ojo bueno. ¿Qué es lo que nos está invitando nuestro Señor? Es de ver la vida, nuestro diario vivir, de acuerdo como Él lo veía cuando Él estuvo en la tierra. A pesar de que Él estaba viviendo en el antiguo pacto, cuando estaba vigente. Pero Él Él no rompió ninguna ley del antiguo pacto, Él lo cumplió, pero en medio de eso, Él estaba viviendo de acuerdo al nuevo pacto, a esta luz. Por eso es que Él dice, yo soy la luz del mundo. O sea, su cuerpo de Él, o sea, el ojo de nuestro Señor Jesucristo tenía un ojo bueno, porque su cuerpo estaba lleno de luz. Está hablando, cuando dice ojo, no se está refiriendo a este ojo físico, ¿ok? Aunque hasta cierto punto hay significado, porque cuando usted ve a una persona, si ha tenido una de esas borracheras bien tarde o bastante, usted se va a dar cuenta por sus ojos si ha tenido o no ha tenido. La condición que no ha podido dormir, está todo rojo y todas esas cosas. Hasta cierto punto los ojos revelan lo que esa persona está pasando. Pero está hablando aquí de lo espiritual. Está hablando aquí de quiénes somos nosotros ahora. En este tiempo no era posible todavía porque Jesús no había sido glorificado. Hay otro pasaje en el libro de
en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, muy interesante, hablando del joven rico. Ustedes conocen la historia del joven rico. Vamos a leerlo a partir del versículo 16. Nos vamos a dar cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acá. Muy interesante yo lo encuentro porque habla la comparación de la ley mosaica y la ley del nuevo pacto en unos versículos. Dice, empezamos el versículo 16, Mateo 19, empezamos el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿ok? Aquí dice entrar en la vida. O sea, si quieres tú vivir plenamente, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Le dijo el joven. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. En otras palabras, Señor, tengo el corazón perfecto, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al Antiguo Pacto. Y el Señor le dice, y el joven le dice: ¿y qué más me falta? Si yo he cumplido todo, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, yo pensé que ser perfecto es cumplir la ley. Que el Señor está hablando de algo, no necesariamente de cumplir la ley, pero de ser perfecto. ¿En qué? ¿Cómo? Le dice: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, lo que el Señor está hablando aquí, está comparando el antiguo, a pesar de que este hombre dice que él ha sido fiel a todas estas cosas, de acuerdo a la ley está viviendo en una forma perfecta, pero el Señor le dice: pero si quieres ser perfecto. La perfección en el antiguo pacto es obtenido por diferente perspectiva, de diferente posición espiritual. En el antiguo pacto era de cumplir la ley, lo terrenal, lo que está exteriormente. Y toda la ley y la forma de vida que tenían estaba ajustado en relación a su vida externa. Obviamente tenían que tener comunión con Dios. Pero aquí Jesús nos está hablando de una posición espiritual para poder vivir en esta dimensión y de llegar a tener un corazón perfecto. Aquí el Señor Jesús nos está hablando acerca del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento, porque Él le dice a este joven: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Está hablando acerca de renunciar a todas esas posesiones que ocupa tu corazón. Lo que para ti es lo más importante. Y eso es lo que ocurre en el corazón de este joven, de que sus riquezas es más importante
que su devoción a Dios. Entonces, a pesar de que este joven cumple con la ley y todos los mandamientos, Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Es bien religioso y hay muchas personas que pueden tener esta condición el día de hoy. Pueden cumplir con todas las actividades y la situación y la vida de un cristiano, pero su corazón no está comprometido, no está en esa plena comunión con Dios. O sea, mejor dicho, Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Y para ellos otras cosas son más importantes, pero están ahí todos los domingos, están ahí en los estudios bíblicos, están ahí en todos los compromisos que hay, pero su corazón está lejos. Y uno puede decir, yo cumplo con todas las cosas, pero Dios no está ocupando el primer lugar en su corazón. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque el Señor le está diciendo acá, anda y vende, porque Él sabe las intenciones del corazón de este hombre. Él ve de que estas riquezas son más importantes para él. Y justamente le habla de esto. Y le dice, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Esto para mí es muy triste. Porque este joven ha podido haber sido uno de los apóstoles en la iglesia de Cristo. Porque no a muchas personas Jesús ha dicho, sígueme. Yo estoy seguro de que si él hubiese dicho, sí Señor, yo te sigo, yo estoy seguro que el Señor, si él vendía todas sus posesiones y lo daba a los pobres de acuerdo como él dice, y seguía a Jesucristo, este hombre, Dios lo hubiese recompensado con aún mucho mayores riquezas de las que tenía. Pero lo triste de todo esto es de que este joven, para él era más importante sus riquezas que seguir a Dios. Entonces, luego dice, versículo 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando dice entrará difícilmente en el reino de los cielos, está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de recibir a Cristo. Está hablando de rendir su vida a Dios. Y es por ello de que dice de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Esta palabra de entrar por el ojo de una aguja no es literal, porque un camello así de este tamaño y una aguja es así, bien chiquita. En el pueblo en Jerusalén habían ciertos lugares en donde las calles son bien estrechas y unas puertas donde la gente pasaba, y se entiende de que esas puertas pequeñas le decían el ojo de una aguja. Y un camello es más o menos un poquito grande, pero sí pueden pasar si realmente se ajustan. Se está refiriendo a eso, no necesariamente la aguja literalmente. Pero eso es lo que nos da a entender nuestro Señor Jesús, de que este hombre no tenía el corazón perfecto. ¿Por qué? Porque para él era más importante sus riquezas.
ahora nuestro Señor Jesucristo eleva en esta posición de lo natural, de cumplir la ley en lo espiritual. Cuando vemos esta palabra de perfección en el nuevo pacto, es imposible para nosotros de poder vivirlo o cumplirlo de acuerdo al antiguo pacto, porque no vivimos en el antiguo pacto. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, es posible. Eso es lo que nos da a entender la palabra nuestro Señor Jesucristo cuando está hablándonos en los evangelios. La única forma, con esto quiero terminar porque ya no me alcanza el tiempo. La única forma, mis hermanos, de poder vivir con un corazón perfecto es vivir por medio de aquel que es perfecto, que es nuestro Señor Jesús. He is the one who is perfect, and we are in Him. O sea, cuando usted ve tantas cosas que uno puede compartir acá. Dios quería que todo el pueblo de Israel viviera en esa perfección. No pudieron vivir en esa perfección porque no pudieron cumplir la ley. La situación es de que ahora en Cristo, cuando Cristo está en la cruz, es Israel, todo Israel en la cruz. Pero todos los que creen en Jesucristo. O sea, Cristo en la cruz está representando a todo Israel. Aquel que es perfecto está representando a todo Israel, porque Jesucristo es el único perfecto. O sea, Israel en Cristo. Ahora, si Israel vienen al Padre por medio de Jesucristo, entonces están viviendo en esa perfección. Porque es por medio de Jesucristo es de que Israel puede morir a la ley y vivir en la gracia y vivir por medio de la fe en esta perfección de Jesucristo. Pero el plan de Dios no es solamente con el pueblo de Israel. El plan de Dios es con todo el mundo. Nos dice 2 Corintios en el capítulo 5, dice, si uno murió hablando de Jesucristo, entonces todos han muerto. Dios en realidad murió por todo el mundo para que todos los que vinieran por medio de Él puedan vivir en esa nueva vida que Él nos da, vivir en esa perfección que es por medio de Jesucristo. Ahora la vida, podemos tener un corazón perfecto por medio de Jesucristo, porque nosotros estamos en Él, estamos identificados en Él, ahora vivimos en Él. Por eso es que la palabra del Señor dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto fue lo que escribí yo anoche, mientras estaba meditando en esto. Dice, la perfecta voluntad de Dios es de que sus hijos sean perfectos. ¿Usted no desearía eso para sus hijos? ¿Usted no desearía eso para sus hijos? De que sus hijos vivieran en perfección. ¿Qué padre, qué madre no desearía eso para sus hijos, para toda su familia? Es más, para todo el mundo. Todos deseamos eso. ¿Y usted cree que el corazón de Dios es diferente a eso? Él creó a todo el mundo para que su gloria sea multiplicada en el mundo por medio de cada uno de nosotros.
Y ese es el plan de Dios y esa es la voluntad de Dios, que vivamos todos en esa perfección. Y la única forma de hacerlo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo vamos a poder hacer sin Él. Y es por ello que Cristo es el centro de todo. Hay mucho más que decir de esto, mis hermanos, porque vamos a empezar a examinar los libros, las cartas de Pablo. Eso lo vamos a hacer en los estudios siguientes. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das, por la revelación, Señor, de tu palabra. Llena, Señor, nuestro espíritu y nos hace vivir en gozo, Señor, en esta perfección que lo obtenemos por gracia, mi Dios, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No en nuestros propios esfuerzos, pero por fe, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Por medio de esta nueva vida que tú nos has dado. Esta nueva creación que somos ahora en Cristo Jesús. Señor, lo hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.